Stepping like a weapon on the field to get some. On the real, we appear to get gone. Victory is ours. Bring the chip home. Galactic, and get more. Raise it up. See what you don't know. Running like the blood, bumping from the pressure of adrenaline rush. We crush whatever we touch. Hola a todos y bienvenidos a Fórmula 1 Atmosphere, y hoy hablaremos del blistering, un elemento sin duda que determina la carrera y que puede hacer que ganes o que pierdas. Si quieres saber qué es y descubrir por qué es tan determinante en la estrategia, quédate en este vídeo. Antes de nada quiero aclarar una cosa. Como ya sabéis, vosotros podéis hacer sugerencias en los comentarios sobre futuros vídeos, y el vídeo este y los siguientes, que serán de neumáticos, han sido gracias a una sugerencia de un suscriptor. O sea que lo podéis hacer y lo haré si tenéis alguna duda o algún tema que queráis que trate. Antes de entender qué es el blistering, tenéis que entender cuál es la diferencia entre degradación y desgaste de neumáticos. La degradación es la pérdida de tiempo a causa de la temperatura de los neumáticos, ya sea porque se sobrecalientan o porque no llegan a conseguir la temperatura óptima. Y el desgaste de neumáticos es perder un cierto tiempo por vuelta que no sea muy grande, porque poco a poco el neumático se va gastando, la goma que tiene el neumático se va gastando, y esto hace que no tenga tanto grip como al principio. Esto es algo que le pasa a cualquier neumático. Un neumático de calle, si lo pones nuevo, notarás que tienes mucha más adherencia que si lo tienes desde hace, 5 años, por ejemplo. Y lo mismo pasa en el automovilismo. El problema es la degradación, que es perder tiempo a lo bestia, perder muchos segundos o muchas décimas en una vuelta. Los neumáticos tienen un rango de temperatura óptimo, que varía según el compuesto. En la Fórmula 1 generalmente los neumáticos más blandos son los que tienen una temperatura de trabajo más baja, y los más duros son los que tienen una temperatura de trabajo más alta. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si hace mucho frío, generalmente funcionará mejor el neumático más blando. ¿Por qué? Porque será más fácil de calentar, porque su temperatura de trabajo es más baja que un neumático duro, porque es más alta. Entonces, para bajas temperaturas, el neumático blando, y para altas, el duro. El problema es que no es tan sencillo, porque estos neumáticos también se degradan de maneras diferentes. Pero en cuanto a la temperatura, es más óptimo usar un compuesto más blando para el frío y un compuesto más duro para el calor. Lo básico para que el neumático funcione y no se degrade es que alcance su temperatura óptima. El problema es que es relativamente fácil llegar a la temperatura óptima. Lo realmente difícil es hacer que el neumático entero esté a esa temperatura. Me explico. En el neumático se distinguen 3 tipos de temperatura: la interna, la que está en medio del neumático y la externa. Por eso se utilizan las mantas calentadoras, porque es importante tener el neumático lo más caliente posible, o sea, lo más cerca a su temperatura óptima posible antes de salir a la pista. Entonces, las mantas calentadoras, para hacer que la temperatura del neumático sea uniforme en todo el neumático, lo que se hace es se empieza a una temperatura determinada y se va aumentando gradualmente. No se pone ya directamente a la temperatura que quieres calentar el neumático, sino que se pone más frío, se mantiene durante un tiempo y se va subiendo la temperatura. Con esto se consigue que el neumático entero se caliente de manera uniforme y que pueda conseguir la máxima adherencia posible lo antes posible. También tienes que tener en cuenta que tampoco pueden poner las mantas muy calientes, porque esto también haría que el neumático se gastase. O sea que lo ponen lo más caliente posible, pero sin pasarse, y intentando siempre que la temperatura del neumático sea lo más igual posible, ya sea la temperatura interior, la central y la exterior. También tienes que tener en cuenta una cosa, que hay 2 tipos de goma: la goma que se deposita en el asfalto y los marbles, que son las virutas estas de goma que se ven en los laterales del asfalto. La goma que se deposita en el asfalto es la goma propia del desgaste del neumático. Es la goma que poco a poco, con el paso de los coches, se queda adherida en el asfalto.
se queda pegada y esto tiene un coeficiente de fricción mucho mayor que el asfalto normal. Por lo tanto, el coche podrá tener más grip. Es mucho más adherente el neumático que el asfalto. Por lo tanto, si el coche rueda sobre otro trozo de neumático, siempre tendrá más adherencia que si rueda sobre el asfalto. Ahora bien, los marbles no están incrustados en el asfalto, sino que están sueltos, y esto hace que no sea nada bueno para pisar estos marbles, ¿vale? ¿Por qué? Porque se te pegan en el neumático y hacen que tu superficie de contacto se disminuya, ¿vale? Y esto genera una pérdida de adherencia. Es por esto que ahora en esta reglamentación no tanto, pero yo me acuerdo en 2012 y esa reglamentación, esos años, que la verdad es que el asfalto estaba llenísimo de marbles y esto hacía que los coches no pudieran adelantar, porque o si lo hacían, corrían un riesgo, y es que si tú adelantabas por los marbles, en las siguientes curvas perderías muchísima adherencia, entonces podrías hacer un trompo o que te volviera a pasar el que habías adelantado. ¿Y qué es el blistering? Pues el blistering es un tipo de degradación del neumático que genera ampollas, ¿vale? Estas ampollas se generan porque en la temperatura interior del neumático está mucho más caliente que la exterior. Entonces, ¿qué pasa? Que se forman unas bolsas de aire y esto hace que salga una ampolla y esta explote y el trozo este de neumático quede en forma de marble al lado de la pista. ¿Esto qué provoca? Provoca que si es muy grande, que pierdas superficie de contacto con el asfalto, y esto cuesta muchísimo tiempo, sobre todo en los neumáticos traseros. En los delanteros puedes ir tirando, pero si lo tienes en los traseros vas a perder muchísimo tiempo. ¿Por qué se genera el blistering? Pues por la temperatura elevada, por demasiada presión en el neumático, de manera que este queda ahuevado, queda con una superficie de contacto muy pequeña. Entonces esto genera que la temperatura se concentre en un punto, y si bajas la presión, el neumático tendrá mucha más superficie de contacto y la temperatura se podrá repartir de manera más uniforme. Y sobre todo también se produce el blistering por un estilo de pilotaje muy agresivo. Si tú empiezas a derrapar con las ruedas traseras, a hacer burnouts o trompos, harás que la temperatura del neumático trasero se dispare, pero una burrada, se dispara muchísimo y muy rápido. Y esto genera que sea muy fácil que se generen blisterings. Para que lo entiendas mejor, te pongo un ejemplo. Tú cuando, por ejemplo, tocas una fuente de estas de cristal que ha salido del horno, pues tú si lo tocas con el dedo, no hace falta que lo hagáis, te saldrá una ampolla. Pues básicamente eso es lo que le pasa al neumático. Hay demasiada temperatura y se genera una ampolla que luego salta y hace un cráter ahí, un agujero, y hace que el coche pierda rendimiento. Contra más blando sea el neumático, más propenso es a tener blistering. ¿Por qué? Porque su temperatura de trabajo es más baja. Por lo tanto, si te pasas de temperatura, es más fácil pasar de temperatura en un neumático blando que en uno duro. Debes tener en cuenta que los blisterings no se generan siempre. Se generan generalmente cuando hay una temperatura muy alta, la cual no solo depende de la temperatura ambiente, sino también del tipo de asfalto, porque contra más negro sea el asfalto, más calor absorberá y por lo tanto la temperatura del asfalto aumentará. También la temperatura varía según el calor, según el setup y el estilo de conducción. También tienes que tener en cuenta que el blistering no se puede curar. Es algo que si te sale, pues estás perdido. Lo único que puedes hacer es evitar que salga, ¿vale? O evitar que vaya a más, ¿vale? Entonces, para evitarlo, lo que tienes que hacer es no sobrecalentar el neumático al principio del stint. Sobre todo si lo montas al principio de carrera, cuando llevas toda la gasolina y todo el peso. Cuidar el neumático desde el principio hace que al final lo tengas muchísimo mejor que si no lo hubieras cuidado. Pero también puedes evitar que salga blistering no solo cuidando el neumático, sino también mediante el setup, ¿vale? Principalmente el blistering lo puedes evitar
bajando presiones de los neumáticos, debes tener en cuenta que en la Fórmula 1 Pirelli pone unos mínimos de presión, que todo el mundo siempre intenta ir a ese mínimo porque da muchísimo más rendimiento, que si queréis saber por qué da más rendimiento, dejádmelo en un comentario y haré un vídeo sobre ello. Entonces, si bajas las presiones tienes más superficie de contacto y la temperatura se reparte más sobre el neumático y evitas que salgan ampollas. Pero también puedes modificar el camber. ¿Qué es el camber? Pues el camber es el ángulo de caída de las ruedas, ¿vale? Esto significa que las ruedas no están paralelas al suelo, sino que tienen una pequeña inclinación. ¿Por qué? Pues porque en la recta, de esta manera, en la recta no necesitas superficie de contacto. Entonces, si tú tienes camber, la superficie de contacto en la recta la disminuyes. Por lo tanto, tendrás menos fricción y podrás llegar a una velocidad punta más elevada. Entonces, cuando tú giras, el neumático se deforma, ¿vale? Y esta deformación hace que los neumáticos exteriores, que son los que tienen toda la adherencia y son básicamente los que hacen que gires, están totalmente paralelos al suelo porque el neumático está deformado. Entonces, lo que provoca esto es que tengas una superficie de contacto mucho mayor y por lo tanto más adherencia en las curvas. Esto varía según el circuito y sobre todo según el tipo de curvas. Entonces, si tú aumentas el camber, es decir, inclinas la rueda hacia dentro del monoplaza, lo que haces es disminuir la superficie de contacto y por lo tanto aumentar la temperatura del neumático. En cambio, si tú tiendes a poner el camber hacia cero, es decir, paralelo al suelo, tendrás una superficie de contacto la máxima posible, ¿vale? Entonces la temperatura se disminuirá. Es por esto que generalmente cuando los blisterings aparecen en las ruedas delanteras, siempre suelen aparecer en la zona interior, porque es la que siempre está tocando el suelo. La zona exterior del neumático delantero solo está en contacto con el suelo cuando es una curva de alta velocidad, porque se deforma. En cambio, en las traseras suele aparecer en la parte también interior, pero más central. ¿Por qué? Porque las ruedas traseras no tienen tanto camber, solo tienen unos pocos grados o menos de un grado. Tienen muy poco comparado con las delanteras. Pues básicamente esto es todo sobre el blistering, ¿vale? Si tenéis alguna sugerencia, de verdad, dejadlo en los comentarios y yo la leeré y si me parece un buen vídeo, lo haré sin ninguna duda, como estoy haciendo con este vídeo y con los próximos que vendrán sobre los neumáticos. Y no olvidéis en dejar un like y un comentario, ya sea una duda, una sugerencia, lo que queráis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Take what we got, we gon' make it. Show the world that it's shining our greatness. Keep it real, never gon' fake this. Till we make it, till we make it. Taking off, flying high like a spaceship. Take control, take a shot, what you waiting for? Keep it real, never gon' fake this. Till we make it, till we make it.